que entendamos que la danza no es solo un baile. La danza también nos sirve como un medio de expresión y como un medio de representación. Aparte de esto, la danza también es una incitadora al desarrollo. ¿Por qué es una incitadora al desarrollo? Básicamente porque por medio de la danza estamos desarrollando capacidades motrices y motoras. Aparte de estas capacidades motrices y motoras, estamos desarrollando unas habilidades físicas y estamos mejorando un estado físico. Es un mediador a la expresión. ¿Por qué? Porque por medio de la danza estamos expresando sensaciones, estamos expresando satisfacción o diversión, nos estamos expresando como sujetos. ¿Y por qué por medio de la representación? Porque por medio de la danza estamos representándonos no solo como sujetos, sino que también estamos representando a una comunidad, a un lugar o a una cultura. Bueno, en cuanto a los conceptos de danza, tenemos uno dado por Bogart en el año 1964 y a continuación lo voy a leer. Dice, la danza es la más humana de las artes. Es un arte vivo, el juego infinitamente variado en líneas, de formas y de fuerzas, de direcciones y de velocidades. Concurre a la realización de perfectos equilibrios estructurales que obedecen tanto a las leyes de la biología como a las ordenaciones de la estética. La danza es una expresión artística y motora que manifiesta los hábitos y sentimientos de una cultura. Es relevante diferenciar el concepto de danza y baile. Danza es cuando se adquiere una técnica en un lenguaje expresivo corporal, mientras que baile ya hace referencia a un tipo de coreografías o baile determinado. Listo, vamos a comenzar sobre la historia de la danza. Empezaremos por diversidad de teorías que dicen cuál fue este nacimiento. Hay una teoría religiosa que dice que todos los ejercicios corporales en un comienzo fueron actos de culto. Los hombres primitivos eh, debían su existencia a los dioses. Creían que era un regalo de los dioses. Entonces, ellos danzaban en honor a ellos, en forma de agradecimiento. Por eso se dice que esta teoría afirma que la danza es arte y culto al mismo tiempo. Otra teoría dice que los orígenes del deporte hay que rastrearlos en la danza. Dice que en la prehistoria había una danza sagrada. Esta danza sagrada iría en relación con la teoría religiosa. Y pues en síntesis diríamos pues que la danza sería como la forma primogénita del ejercicio corporal y de los deportes. Existe otra teoría que dice que en la prehistoria habían tres tipos de clases sociales: los jóvenes, los hombres y los viejitos. Entonces, los jóvenes siempre buscaban como esa sociabilidad entre las diversas culturas y siempre estaban en busca de lo secreto y de lo misterioso. Estas asociaciones creaban grupos en los que nacerían pues los festivales de danza enmascarada. Hay otra teoría que afirma que las primeras culturas tenían ritos que hacían en su cotidianidad. Estos ritos eran para probar la identidad del joven en la cultura. Y pues estos ritos eran como una serie de pruebas que potencializaban las capacidades físicas y pues la danza estaba incluida entre ellos. Y hay una hipótesis que dice que estos ritos desencadenaron en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora pasamos de las teorías a la prehistoria. Entonces, en la prehistoria, pues los arqueólogos demuestran
en sus expediciones que en las cuevas y en las cavernas hay hallazgos de imágenes representadas de hombres y hechiceros bailando. Ellos afirman pues entonces que en la era glacial los hombres bailaban en las cuevas y bailaban digamos que de una manera religiosa con un carácter ritualista. En esta época la danza se caracterizaba por su carácter mágico, ya que al danzar manifestaban todo tipo de acecho, como a los dioses y a los animales que querían cazar. Cuando danzaban en la casa, lo que buscaban era imitar a los animales, como para no ser tan percibidos fácilmente y poderlos cazar. Hay otro tipo de danza, la cual era la guerrera. Esta danza tenía un valor psicológico muy alto para esta generación, porque por medio de ella podían representarse como lo que quisieran ser, como lo que deseaban lograr. Estos registros arqueológicos tienen más de 10.000 años de antigüedad, por lo que, o sea, es un hecho de que la danza es una actividad que se practicaba desde la prehistoria. ¿Listo? Otro aspecto importante es que, o sea, el hombre antes de aprender a comunicarse, antes de aprender comunicarse, no, perdón, antes de aprender el lenguaje, de poder hablar, descubrieron el ritmo. Este ritmo lo hacían haciendo chocar piedras, con la madera de los árboles, con las manos. Y pues obviamente este ritmo es esencial pues para la danza. El hombre, o sea, el hombre descubrió en el ritmo, o sea, lo cautivante que es la repetición del movimiento. Y bueno, ahora voy a hablar sobre la edad antigua. Entonces, pues en la edad antigua las danzas ya entraron como hábitos del pueblo, donde las comunidades mostraban sus costumbres y pues la de sus antepasados. Era una forma de divulgar sus hábitos, la danza y el canto también. La danza en Egipto era inducida por los faraones. Ellos eran como quienes las obligaban, por decirlo así, a practicar, y pues estas danzas terminaban en ceremonias y las danzas representaban la muerte y la reencarnación del dios Osiris. La danza en Grecia fue, fue traída por filósofos que fueron a Egipto a aprender conocimiento, entonces pues ellos se dieron cuenta que en Egipto bailaban y danzaban, entonces ellos llevaron esa forma de expresarse a Grecia. Y los griegos pues fueron los primeros en reconocer la danza como un arte. Platón fue un filósofo que le dio gran valor a la danza en sus escritos. Y cuando el Imperio Romano pues controló todo Occidente, la danza perdió importancia, pues porque ellos, digamos que les importaba más como la guerra y el carácter fuerte. Entonces pues veían en la danza como algo inconveniente en los hombres. Pasamos a la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, la danza tuvo gran marginación por parte de la religión, ya que la religión consideraba la danza como un rito pagano.
Entonces, o sea, porque llevaba a la sociedad como a la sexualidad, como que los incitaba a la sexualidad. Entonces, la danza, pues estas prohibiciones no tuvieron gran efecto porque pues el pueblo y las altas cortes pues seguían bailando en sus celebraciones. Obviamente, en la Edad Media también se da una separación entre la danza popular y la danza de la corte. Había una danza que la iglesia sí tenía aceptada, que era la danza de la muerte, ya que esta danza representaba como que el poder que tiene la muerte sobre los seres humanos, y entonces como que los hacía caer en cuenta de, pues, de que la fe era importante. Entonces, pues ellos solo admitían este tipo de danza. La danza en la Edad Media pues se caracterizó por ser lúdico-festiva, en la que sus practicantes disfrutaban al poder bailar y pues aprendían cosas nuevas, movimientos nuevos. Em, bueno, vamos a la Edad Moderna. Entonces, la Edad Moderna pues nace con el Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento pues gracias a la creación de la imprenta, la danza se pudo difundir junto con la música. Pues recordemos que en el Renacimiento el hombre tuvo como una separación de la religión, entonces pues esto hizo que la danza fuera más relevante. Descubrieron el baile en parejas y pues los pasos eran más estudiados. También surgió la danza en la educación, eh, porque a través de la danza pues veían como una fuente de información histórica, geográfica, cultural, fisiológica, y pues esto permitía un campo multidisciplinar en una sola práctica. Em, em, sí, también en el Renacimiento la danza también comenzó a ser como un espectáculo. Pasamos a la época del Barroco. Entonces, en esta época, eh, la danza, la danza era una actividad ya esencial de la nobleza, de las altas cortes. En Francia nace la primera Real Academia de Danza y pues crea como un estatuto que sirvió a varios países para entrar al mundo de la danza. Digamos que hasta esta época la danza era como una práctica y pues que iba evolucionando y pero pues acá ya empezó a ser más académica. Y pues ellos crearon unos códigos que sirvieron para los siglos siguientes. Eh, También comenzó a nacer el ballet y pues este era uno de los hobbies favoritos de las altas cortes. Decoraban sus trajes y preparaban todo un espectáculo. Pasamos, bueno, entonces al clasicismo. Para esta época la danza se profesionaliza y em, el baile que era de moda era el vals. Em, Carlos Blasius es considerado el primer pedagogo de la danza. Él era director de la Escuela Imperial de Danza. em, Él escribió un libro. Este libro sirvió de referencia para el baile del ballet durante los siguientes 100 años. Em, Seguimos con contemporánea. Entonces acá comienza el romanticismo. Entonces, en el romanticismo se empezó a ver un gusto otra vez por la danza popular, ya que ya que como que desde el Renacimiento se le dio más auge a la danza de corte. Pero entonces ya en el romanticismo la danza popular comenzó a tener importancia y se vio también un gusto por ella. Em,
En Rusia, San Petersburgo, comenzaron a hacer un tipo de ballet narrativo. Entonces, este es que la danza cuenta la historia, o sea, a través del baile, la danza cuenta historia. Y pues los espectáculos ya eran más largos. Eh, Esta danza como historia podemos ver obras muy conocidas como La Bella Durmiente, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes. Em, para los años 30, en Nueva York, se comenzaron a crear coreografías que se despegaban mucho del ballet. Estas coreografías ya incluían como humor en la danza, actuaciones, movimientos libres, trataban como de innovar un poco más. Pues hasta este momento la única innovación, pues así era como la danza narrativa, entonces pues metieron todo este tipo de aspectos. Em, Martha Graham fue una famosa bailarina de Estados Unidos. Ella rompió con todo ese modelo de la danza clásica, ya que pues decía que los bailarines siempre tenían que usar trajes decorados, tenían que estar bien vestidos, tenían que seguir unas técnicas específicas, y pues ella fue una gran bailarina que rompió con todo esto. Ella empezó a bailar pues como en su ropa habitual, em, con movimientos más libres. Em, en esta época, en esta época contemporánea, nacen danzas como el tango, la samba, el merengue, la rumba, el bolero, el cha-cha-cha. Em, ¿Listo? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, en cuanto a la danza internacional, después la otra diapositiva, porfa. Vamos hablando entonces de que, como lo mencionaba Oscar, la danza ha tenido un gran impacto en la historia y con ello se han desarrollado distintas culturas o se van caracterizando a lo largo de la historia y así se le va reconociendo en la actualidad a cada país de acuerdo a una danza que tengan, ¿sí? Entonces hablamos de unos tipos de danza que se clasifican entonces en las danzas étnicas, las cuales vienen siendo de acuerdo a la área geográfica, caracteriza a un grupo de personas. También tenemos las danzas africanas, estas se caracterizan porque generalmente son improvisadas y tienen el cuerpo bastante descubierto. Tenemos danzas de jazz y raíces étnicas, que es una adaptación del estilo de las danzas étnicas, pero su principal característica es que sus bailes son más escénicos. La otra, con la corporal coreografías, se diseñan ya distintas formas de baile. Y después tenemos la danza clásica o académica, o más conocida también, un ejemplo de ella es el ballet. Esta es una forma muy clásica del baile en la actualidad. Eh, Se basan muchas danzas en esta. La más actual con la que contamos es la danza contemporánea. Esta danza pues tiene una rica variedad de técnica y de coreografías, como lo mencionaba Oscar, de allí entonces viene el tango, el flamenco, el cha-cha-cha. Y en cuanto a la danza folclórica, adentrándonos ya más hacia el tema de danza tradicional, estas danzas se dan gracias al patrimonio cultural con el que cuenta cada país. Gracias a esta pluralidad de danzas con las que contamos, podemos también ir involucrándonos un poco en el tema de la educación, que más adelante lo hablaremos. Estas danzas nos permiten interculturalizarnos, ir conociendo más acerca de otros países, sobre sus, digámoslo así, sus gustos, su cultura, y poco a poco vamos también afianzando relaciones con distintas personas que practiquemos los bailes. Por último, vamos a dar unos ejemplos de danza, como para familiarizarnos con algunas danzas típicas del mundo, empezando entonces por Brasil, en donde se habla de la samba, que es una danza tropical en la que se debe tener muy en cuenta el balanceo del cuerpo y a su vez, perdón, es una coreografía individual. De esta aparece una variante que es estadounidense, en donde se empieza a bailar en pareja, pero originalmente en Brasil es individual la samba. En cuanto a Estados Unidos, el breakdance es un estilo que se caracteriza por sus movimientos robóticos y que desafían la ley de la gravedad
porque siempre retoman a su posición inicial. La siguiente es la salsa, nace en Cuba y en Puerto Rico, en estos dos países, muy caracterizada por los giros y porque la pareja siempre está muy junta, limitando el espacio que tiene, que se tiene entre ellas. Se caracteriza el baile de dragón. Este baile es muy importante allá para las festividades y se da gracias a los bailarines, pero tiene una peculiaridad y es que no se muestran los bailarines, sino un objeto en particular que es un dragón, el cual se moviliza con palos y se caracteriza por movimientos fluidos y ondulantes. En Egipto se conoce la danza del vientre, tiene muy pocos movimientos y también desplazamientos, pero su mayor técnica, su mayor complejidad en la técnica se encuentra, como bien lo dice el nombre de esta, en el vientre, en el abdomen. En Sudáfrica, el gumbut es un baile bastante peculiar porque involucra botas de agua, esas botas de pantano que nosotros conocemos acá, y en ocasiones se le pueden poner campanillas para emitir sonidos. Esta danza nace de las minas, debido a que los mineros, al estar esclavizados, lo que buscaban era hacer una conexión o un contacto entre ellos mediante las botas. La siguiente que tenemos es el flamenco, originario de España. Es un baile individual que busca transmitir sensualidad. La otra es el tango en Argentina. Este es un baile también sensual, en el que el espacio de la pareja es bastante reducido y se baila a un ritmo muy lento. Otra es en Rusia, la troika, que se caracteriza porque bailan dos mujeres y un hombre. En esta, qué pena, en esta se busca imitar el encabitrado de un caballo, que es el salto que da el caballo cuando se va jalando del trineo. En Italia tenemos la tarantela, que es un baile muy activo y que, de acuerdo al ritmo que se vaya manejando, va aumentando progresivamente con la canción. Y por último, en Venezuela y entre Colombia nace el joropo, que es un baile en donde el hombre propone los pasos y la mujer los va realizando, pero siempre se mantienen sujetos a las manos. Ahora vamos a pasar con la danza nacional. Bueno, en la danza nacional, en la danza tradicional nacional, vamos a enfocarnos básicamente en tres temas, que son los siguientes que van a ver, como es el Plan Nacional para la Danza, los tipos de danza tradicional que hay acá en Colombia, y pues la cumbia, que es la danza como más importante que nosotros escogimos para esta exposición. En cuanto al Plan Nacional de Danza, sabemos que es como el plan que cobija la danza a nivel nacional. Este plan es apadrinado por el Ministerio de Cultura. Expone que una política para la danza, pues para que este gremio o para que este segmento pues se fortalezca, este sector que es la danza. Hace parte de la elaboración del Bicentenario, en la cual pues se incentifica o se le da mucha importancia a las mujeres y a los hombres. Es una práctica cultural. La danza tradicional acá en Colombia se ha establecido como una identificación cultural, y pues básicamente es lo más importante que nos da el Plan Nacional para la Danza acá en Colombia, en la tradición, en el folclore colombiano. Podemos pasar a los tipos de danza. En cuanto a los tipos de danza, pues hay cerca de 25 tipos de danza. Es posible que existan más, pero pues ya digamos que los tipos de danza indígena son un poco privados, son muy de ellos, entonces no escogimos muchos de ellos. En cuanto a los tipos de danza, escogimos cerca de 25, como les dije anteriormente. En la región Caribe hay la cumbia, el bullerengue, el porro, las farotas, el garabato, el cerecese y el mapalé. Estas son danzas que se realizan por lo general en parejas, son danzas que se realizan para celebrar o para rituales. En cuanto a la región andina, nuestra región, se desarrollan danzas típicas o tradicionales como lo es el bambuco, el pasillo, el torbellino y la guabina o el chotis. Por último, los monos. Son danzas que ya son un poco más, no tan expuestas o como tan extrovertidas como lo pueden ser en la región Caribe en cuanto a su vestuario, puesto pues que en la región andina por lo general prevalece el clima pues más bien frío, entonces son
tipos de danza que son, puede ser inclusive con ruana, con sombrero. En la región Caribe podemos ver que es con trajes típicos que son mucho más ligeros para pues que el calor no intervenga en la danza. Podemos pasar a la región insular, en la cual se desarrolla el calipso, el mento, la polca y el cuadrille. El cuadrille es una danza que viene de Francia, traduce al español cuadrillo. Es una danza que más adelante les explicaremos. En la región del Pacífico se encuentra el vallenato, el abozao, el bunde, el jota chocana y la caderona, el currulao y la contradanza. Son de danzas que también prevalecen por sus trajes típicos, son danzas que están muy descubiertas. En cuanto a la región amazónica, está el Betzcante, la danza de la ofrenda, la danza de los novios y la danza del San Juan o el Suyuco, perdón. Y por último, en la región Orinoquía, el famoso joropo y el galerón. A continuación, les voy a exponer una de las danzas más importantes que seleccionamos entre los tres para esta exposición. Como primera danza tenemos el suyuco, que es una danza que ejecuta y se construye mediante el manguaré. El manguaré es un instrumento de percusión precolombiano, pues que se utiliza para este tipo de música que es incitador a este tipo de danza. Entre el huito es un juego de dos tambores de metro con un determinado metro de altura, tienen un hueco por debajo y están formados por cajas de resonancia que son golpeadas. Esta danza en ocasiones los hombres y las mujeres tienen que desarrollar diferentes tipos como de saltos, representaciones como muy extrovertidas. Podemos pasar a la cuadrilla o el francés, o el cuadrille francés, disculpen ustedes, que es un tipo de danza de salón heredada de la antigua contradanza, perdón, francesa del siglo XVII. En esta danza estuvo de moda en los principios del siglo XIX para la Primera Guerra Mundial y se realizaba por cuatro bailarines en parejas en una formación o en forma de cuadrado. Es un precursor del square, la danza tradicional, que también tiene un estilo de música pues, predeterminado. Podemos pasar, que es una danza que se origina principalmente en el Caribe. Se puede decir que es una especie de burla para las clases altas. Esta danza la hacían los obreros, básicamente, o los negros. La hacían como burla o como medio de expresión para, pues, para con sus jefes y esto, obviamente sin que ellos se dieran cuenta. Podemos pasar al joropo, que podemos evidenciar en la región de la Orinoquía, que es colombo-venezolano. Él se identifica por su zapateo. Este zapateo viene de o imita al caballo. Es una danza en la cual la sensualidad predomina, en la cual el hombre tiene que conquistar a la mujer por la cantidad de zapateos que pueda dar. Y la mujer, pues si es seducida o no, entra a la danza con el hombre o pues queda por fuera de ella. En esta danza eh, es de realidad de importancia, perdón, que es de mucho estado físico, es de demasiado estado físico, puesto que sus tiempos de baile pueden ser muy extensos, como existe música llanera que es de 2 o 3 minutos, existe música llanera para el joropo que es de 10 o 15 minutos, entonces pues los bailarines tienen una gran agilidad. Eh, Posteriormente vamos a pasar al bambuco, que es una tonalidad es una tonada, perdón, de la región andina, que comprende los departamentos de la zona montañosa, entre los cuales está el Cauca, el Valle, Tolima, Huila, Antioquia, Risaralda y Quindío. Cundinamarca, obviamente, como danza es más característica de los bailes típicos de la zona, tiene rasgos propios en cada región, aunque pues guardando una cierta similitud. El bambuco fue tomado de la palabra bambuk, nombre del río de alguna región occidental africana, donde se bailaba un ritmo similar, pero pues obviamente hay ciertas similitudes que son evidentes. Este baile se desarrolla mediante una música que se compone del tiple, la bandola y la guitarra. El traje que el hombre utiliza para este baile es un pantalón de drill arremangado
y desigualmente en las pantorrillas, o sea, pues las deja descubiertas. Tiene una camisa bordada de pechera de color vivo y preferiblemente amarillo, un pañuelo de rabo de gallo, como lo conocemos, el cuello y el sombrero de blanco aguadero. La mujer lleva también un sombrero y la blusa va adornada. La blusa es media manga larga, bordada y tiene un poco de escote, pero pues obviamente guardando ciertos estereotipos. Una falda adornada con franjas horizontales y colores destrozados. En cuanto a la cumbia, que es la danza que les dijimos o les puse que iba a ser la más representativa pues para nosotros, es la cumbia que se origina en el Caribe, nace de tres regiones, o de tres culturas, que es la africana, la española y la indígena. Esta se desarrolla cuando se empieza la colonia, cuando llega el supuesto descubrimiento de América y pues empieza básicamente empieza pues con la mezcla de estas tres regiones y su traje típico es el pantalón, es como bueno, se me va en este momento, el traje típico es blanco completamente, tienen un sombrero, a veces lo suelen hacer descalzo, a veces con alpargatas y este traje típico viene de España. Tradicionalmente la cumbia se baila pues en parejas, en sitios abiertos o en la calle o en la playa. Los danzantes giran alrededor del grupo musical que es el punto central de la fiesta. Esto quiere decir pues que hay una circunferencia en la cual pues en el centro va el grupo musical y alrededor están los bailarines. El paso parecido a la polka, pero los bailarines del grupo pues suelen cogerse de las manos, el vestuario es muy singular, el hombre viste todo de blanco con un pañuelo, como les había dicho anteriormente, las mujeres por su parte tienen una blusa blanca o roja, escotada también, ella pues esta blusa no cumple con ciertos estereotipos como la que nombré anteriormente, es un poco más suelta, tiene un bordado acá en el pecho pues para que resalte la belleza de la mujer y tiene flores en la cabeza. Una falda roja ancha marcada, comúnmente como la pollera colorada, también sostiene en su mano derecha un paquete de velas para que el hombre le entretenga al principio de la danza. Para interpretar la cumbia, originalmente se usan los siguientes instrumentos, como lo es la tambora, el tambor alegre, el llamador, el guache, las maracas, la flauta, el milo y dos tipos diferentes de gaita, como es la gaita macho y la gaita hembra. Instrumentos de origen indígena y pues en la actualidad se utilizan en ocasiones bajos eléctricos, trompetas y congas. Y pues básicamente esto es todo sobre la región del Caribe con su cumbia. Ya pasaremos a la danza en la educación. Bueno, entonces ya vamos entrando un poquito más en materia con lo que nos concierne a nosotros en cuanto a cómo podemos aprovechar la danza para familiarizarla con la educación física y de paso pues con la educación. Establecimos unos objetivos generales de acuerdo a las referencias que tomamos que destacan la mayoría de ellas y es que esta busca el desarrollo de la expresividad y las competencias a nivel social de modo que se interculturalice el individuo. Otra es también el fortalecimiento de la expresión corporal, el equilibrio y la lateralidad. También está la inclusión y el respeto con el descubrimiento de diferentes culturas. Y por último está la estructuración o formación de la personalidad, de la confianza, la autoestima y de emociones que se pueden expresar mediante movimientos o algunos gestos que se hagan mediante la danza. Con respecto al Plan Nacional, que ahorita mencionaba Daniel, este fue realizado en el 2010 y tiene vigencia hasta este año, en el 2020. Y con este plan se busca potencializar este sector en los diferentes ámbitos, lo económico, lo social, político y lo educativo, claramente. Bueno, con la danza en la educación se busca generar una identidad y una diversidad en el conocimiento de la persona. Además de ello, el hombre mediante el cuerpo y sus sentidos logra interpretar información y lo que nos lleva a una relación de cuerpo, danza y aprendizaje. También cabe resaltar que el cuerpo es un agente externo y por ende tiene la obligación de ser un agente de cambio, es decir, que mediante la corporalidad y la expresión del cuerpo en la danza podemos transmitir un mensaje que genere un cambio en alguien.
Bueno, pues el cuerpo también es el medio y el principio de la danza, y también hay otros principios que les voy a leer a continuación. El primero de ellos es que la danza es una práctica que genera conocimiento, cultura, tejido social y memoria. Otro es que la danza, como un derecho cultural al que todas las personas tienen acceso, también está como una disciplina del arte y una profesión. Por último está que la danza es una práctica social de construcción de comunidad viva que participa en el desarrollo político y económico del país. También podemos hablar de unas dimensiones de la danza. En cuanto a la primera, es la dimensión del ocio, en la que se busca pues la recreación de la persona y el aprovechamiento del tiempo libre de esta, lo hace más que todo es por disfrute. La dimensión artística es aquella profesional que pues es muy poco valorada, digámoslo así, y requiere mucha tecnicidad para quien la realice. Otra es la terapéutica, perdón, que tiene más que todo fines formativos y suplementorios de acuerdo a, a las necesidades de la persona. Y por último tenemos la dimensión educativa, que lo que busca es el desarrollo integral y holístico de la persona, es decir, busca afectar o se involucra en áreas cognitivas, fisiológicas, también lúdicas, estéticas y catárticas incluso. Los lineamientos curriculares de la educación física hablan un poco acerca de la danza como un medio para la enseñanza, ya que esta permite alcanzar un área en específico que la educación física no logra, y es el área de los sentimientos y las emociones. Con la danza se pueden transmitir y forzar a realizar estas emociones en el individuo, por lo que es de vital importancia en nuestra área el saber manejar la danza. Por último, los lineamientos curriculares de la educación artística, que se dividen en tres, que son la música, el teatro y las danzas. En cuanto a las danzas, bueno, hay unos campos que define este plan curricular y es de acuerdo a los grados. Ahí tiene tres secciones. En los primeros grados, que son preescolar y de grado primero a tercero, se busca familiarizar al niño o al infante con su entorno, que tenga ya las primeras sensaciones de ritmo, que empiece a demostrar sus gustos e inconformidades de acuerdo con lo que va escuchando e interpretando. También empieza a realizar movimientos de no mucha complejidad, pero sí le van dando una confianza y autoestima. En la otra categoría es de grados de cuarto a sexto. Aquí ya se maneja más la expresión libre del individuo. Se busca comparar movimientos que hayan sido previamente aprendidos con los que se van a enseñar para ir desarrollando, perdón, la capacidad expresivo corporal. También ya se empiezan a indagar con bailes, como lo mencionaba Daniel, bailes nacionales como la cumbia, el joropo, ¿sí? Para generar una identidad y enseñar un poco también de historia a través de esta. El niño ya es más consciente de sus movimientos y empieza a controlarlos. Y por último tenemos el otro campo, que es de grado séptimo a octavo. Aquí en estos campos ya se da un poco más de libertad para que el niño empiece, digamos, el niño no, el adolescente, perdón, empieza a plantear ya sus coreografías, empieza a hacer más propuestas, fuera de no solo el conocimiento cultural que tiene, sino ya se familiarice con las danzas internacionales que pudimos mencionar anteriormente. Aquí ya demuestra una seguridad, se inclina ya por la expresión artística, si quiere tomar este campo o si no, y le permite involucrarse esto en eventos de la comunidad, como pueden ser los eventos del barrio, también los eventos que realiza el colegio y demás. Siguiente ahí, Crespo, por favor. Bueno, como bien decía mi compañero Camilo, la danza en la clase tiene el reto pues de desarrollar el crecimiento cognitivo, físico y fisiológico, psicológico, perdón. Em, entonces, em, vamos a hablar primero sobre la danza y el desarrollo psicomotor. Entonces, primero voy a dar una definición sobre psicomotricidad, la cual da Joan Lebuch. Él afirma que la psicomotricidad condiciona todos los aprendizajes escolares porque el niño toma conciencia del cuerpo mismo, lo sitúa en el espacio,
domina su tiempo y coordina sus movimientos. Otro concepto lo da Rubio en el 2014, el cual afirma que la psicomotricidad es la historia de la personalidad a través del lenguaje no verbal y el movimiento. Recordemos que un concepto de danza es arte expresada a través de la expresión no verbal. Entonces tiene una relación pues con la psicomotricidad de base. Listo, entonces pues la danza desde el trabajo psicomotriz busca generar conciencia en el movimiento corporal que expresa emociones en busca de lo desconocido y también busca prevenir enfermedades psicosomáticas. La danza desarrolla en el ser humano el ritmo, el esquema corporal, la lateralidad, el espacio-tiempo, la coordinación, la creatividad, la sociabilidad, la relajación, la diversión, la atención, el control y el dominio del cuerpo. Entonces ahora pues voy a describir cada uno. Entonces comencemos por el ritmo. El ritmo es una organización de fenómenos que se desarrolla en un tiempo y se encuentra siempre en actividades motoras. Ocupan el espacio siguiendo una determinada secuencia de movimientos y sonidos. Entonces, pues el ritmo en la danza es de vital importancia, ya que la danza pues se desarrolla en un espacio y en un tiempo, siempre en la secuencia de los sonidos a través del movimiento. Las primeras formas de ritmo que el niño debe utilizar son las rondas, las danzas de juego, canciones de juego, y pues todo esto interioriza el movimiento del ritmo en el niño. El esquema corporal es el conocimiento que se tiene sobre el propio cuerpo en estado estático o en movimiento. Es conocer la relación de todas sus partes. Y pues un niño que digamos que no tenga bien constituido su esquema corporal, pues va a tener problemas de percepción, de coordinación, de relaciones personales, y pues no entenderá el ritmo que hay en la expresión no verbal de la sociedad. El equilibrio es controlar el cuerpo y recuperar la postura correcta tras un factor desequilibrador. Entonces, existen dos tipos de equilibrio, el dinámico y el estético. Entonces, pues el estático es mantener la postura en una posición determinada, y el dinámico es el que se consigue con el cuerpo en movimiento. Digamos que en la danza es de vital importancia el equilibrio dinámico, y pues es el que trata de fortalecer una buena postura a través del movimiento. La lateralidad pues es el dominio que se tiene sobre un lado específico del cuerpo. Influye obviamente en la acción motora y pues en el aprendizaje de las prácticas. La danza también busca trabajar y fortalecer la lateralidad pues con sus movimientos hacia cada lado. El espacio-tiempo, pues el espacio-tiempo está presente en todas las actividades. Entonces, pues obviamente pues la danza entra en una de ellas. Entonces, pues el espacio es poder reconocer y representar mentalmente el entorno que nos rodea, y el tiempo es como la temporalidad transcurrida es la temporalidad transcurrida en situaciones que se den. La coordinación
La coordinación es la capacidad de regular de forma precisa la intervención del cuerpo en una ejecución de cualquier acción motriz. Em, Obviamente la danza pues busca mejorar la coordinación a través de realizar varios movimientos y, y hacer movimientos con varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Eh, la relajación, la relajación es como un beneficio que tiene la danza a nivel, a nivel mental y físico, em, porque es un descanso para el alma. Así pueda producir un cansancio su práctica. La danza relaja el alma porque hace que se olvide de los problemas exteriores. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la danza a nivel cognitivo. Entonces, pues comenzamos con la atención. Entonces, la atención, pues en la ejecución de la danza es pues que el bailarín pueda estar pendiente de toda la coreografía, que no se pierda, no pierda el movimiento, que no haga un movimiento antes o después. Entonces la danza busca mejorar la atención a través de la concentración. Em, Hay varios tipos de atención. Entonces, pues está la atención externa, ancha. Esta se trata pues de prestarle atención como al entorno que rodea al muchacho. Entonces, pues en la danza, ¿en qué escenario se ve? Pues cuando el niño entra al escenario de baile y pues ve a sus compañeros y busca cuál es su posición, cuál es su ocupar al lugar, cuál es la distancia que debe mantener. Entonces, pues debe estar atento al entorno que lo rodea. Una atención interna. eh, Esta pues, esta atención interna pues se basa en él, como el estar atento a él si tiene energía para trabajar, si está en condición, si ha calentado, su estado de ánimo. Em, una atención, hay otro tipo de atención que es la estrecha externa. Este, esta, este tipo de atención ya es externa, pero es más específica ya a la ejecución que va a realizar él con su pareja. Entonces ya no se fija tanto en el entorno, sino ya en el propio baile. Y el otro tipo de atención es la interna estrecha. Esta, en esta, el bailarín, el niño, en su mente crea imágenes de cómo va a realizar el movimiento. Em, el desvío de atención en la clase de danza puede ser común y se puede ver en factores como los pensamientos, en los movimientos erróneos de las parejas o del mismo erróneo movimiento. También en algunas escuelas hay espejos de danza y pues el niño se puede distraer como estando pendiente del espejo y pues no de la coreografía. Entonces desde la danza pues se trata de trabajar la atención. Seguimos con la percepción. La percepción pues es el proceso en el que adquirimos conocimiento a través de nuestros sentidos. Entonces hay varios tipos de percepción. Acá pues nos vamos a enfatizar en la percepción del movimiento. Entonces esta habla de percibir las partes del cuerpo en movimiento, prácticamente. La percepción del movimiento pues implica sobre todo el sentido de la vista y el oído para captar los movimientos que se deben realizar, para saber cómo moverse, para escuchar las correcciones, para escuchar el ritmo de la música. Entonces el bailarín, pues el niño debe percibir el espacio donde se mueve y pues esto le permite hacer una organización espacial y debe percibir la duración del desplazamiento. Y la última área de la danza cognitiva es la memoria. Entonces pues tenemos que la memoria es
Es un sistema por el que se adquiere información y se guarda, y cuando se tiene que utilizar, pues se recuerda. Sirve para ser funcional. Entonces, pues acá hay varios tipos de memoria. Acá pues la que nos interesa es la memoria motriz. Entonces la memoria motriz pues es la que está adaptada a las necesidades de la acción. Entonces hay muchos tipos de información que se nos olvidan. Entonces, un ejemplo es en la clase de matemáticas nos enseñaron una fórmula. La fórmula fácilmente se nos puede olvidar. En cambio, en la clase de danza nos enseñaron un ritmo y un movimiento en base a ese ritmo. Este ritmo y este movimiento es más fácil que dure en la memoria de largo plazo. Entonces, digamos que la danza ejercita la memoria auditiva y motriz. Auditiva, pues por las órdenes, las palabras, el sonido, todo lo auditivo que pasa en la clase de danza, y la motriz, pues por los movimientos y figuras que se deben realizar. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la danza a nivel físico. Entonces, pues la danza se aprende por imitación. Entonces, pues esto implica que se tenga un conocimiento físico del propio cuerpo y pues cuáles son sus posibilidades de movimiento. La danza es fundamental para conocer el movimiento, ya que pues muchos movimientos que realiza la danza no se practican ni siquiera en la educación física. La danza también pues busca a través de estos movimientos la corrección de la postura, y pues conocer el cuerpo pues facilita la técnica a la hora de bailar. Los niños, los bailarines, pues crean imágenes en el cerebro de cómo reforzar la técnica de movimiento, combinando varias partes de su cuerpo. Bueno, como decía mi compañero, la educación física no llega a las emociones. La danza sí logra llegar a estas áreas de sentimientos y emociones, y pues la danza fortalece a cambiar de manera positiva la autoestima. La danza pues contribuye a valorar más el cuerpo, ya que como el cuerpo pues es el instrumento de su actividad, pues incita a una educación para la salud corporal. Listo, siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la danza como terapia. Como terapia podemos encontrar tres tipos, perdónenme, podemos encontrar cuatro tipos de danza como terapia, o cómo nos pueden servir o ayudar a nuestro cuerpo, entre los cuales pues está la eutonía, que es una disciplina de autodesarrollo creada por Gerda Alexander con fines terapéuticos, que considera que el cuerpo es una base fundamental para el ser y una experiencia para el propio cuerpo. Se caracteriza por la ejecución de movimientos sin mucho gasto energético. Podemos pasar ya a la terapéutica, que es un tipo de danza muy espontánea, es un tipo de danza que se especifica mucho más en las personas de la tercera edad. Y pues hasta ahí iríamos con la terapéutica. Pasamos a la danza como trabajo emocional, que es la optimización del cuerpo, teniendo en cuenta el contexto en el que el sujeto se desenvuelve. Y como trabajo emocional es una danza en la cual pues se desarrolla como para satisfacer o para suplir una necesidad y contribuir a una emoción. Básicamente esto es lo que nos dan como danza en la terapia. La danza como terapia nos da estas cuatro ramas y pues muchas gracias. Comienzo yo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.